Muy buenos días a todos los que siguen este canal. Hace poquito tuve la oportunidad de publicar una columna en La Crónica que pretende ser una guía para iniciarse en la lectura de Joseph Ratzinger. ¿Por dónde empezar a leer a Joseph Ratzinger, Benedicto XVI? Esta es una pregunta interesante porque Joseph Ratzinger, como sabemos, fue un gran teólogo, pero no pudo dedicarse de lleno a la teología. La vida lo llevó por otros caminos. Lo nombraron obispo, después prefecto, después papa, y esto quiere decir que no pudo dedicarse todo el tiempo al trabajo de biblioteca, academia, investigación, aula, escrituras, libros. Tuvo que conformarse con escribir pequeños artículos, pequeños capitulitos, pequeños trabajos de 10 o 20 páginas. Estos trabajos son muchísimos. Su obra completa consta más o menos de 1375 títulos individuales, casi todos pequeñas piezas, ¿no? Introducciones, conferencias, homilías, etc. Ahora, hay muchos libros de Joseph Ratzinger, en total más o menos 135, pero estos libros casi todos son colecciones que reúnen algunos de estos 1375 títulos individuales. Así que, por ejemplo, si Joseph Ratzinger hubiera querido publicar un libro sobre la familia, busca entre sus 1000 y tantos títulos aquellos que hablan de la familia y los reúne como en una pequeña antología y se publica un libro sobre la familia. Esto lo hacía él o sus colaboradores u otras personas que le pedían permiso de publicar un libro suyo reuniendo ciertos capítulos. Así que esta es la obra de Joseph Ratzinger, alrededor de 130 libros, casi todos antologías, que reúnen algunos de estos 1375 títulos. Y además también escribió libros que por su propio derecho son grandes volúmenes, los de Jesús de Nazaret, el espíritu de la liturgia, escatología, introducción al cristianismo, su tesis sobre Buenaventura, su tesis sobre San Agustín. Estos son libros, ¿no? Pero bueno, ¿por dónde empezar a leer esta obra masiva? Y eso que nos estamos quedando hasta el 2005, porque después del 2005 hay toda una obra también, pero es una obra magisterial, compuesta de encíclicas, exhortaciones, cartas apostólicas, audiencias generales, homilías, etc. También es una obra interesante que habrá que comentar en otro momento. Nos quedamos ahora hasta el 2005, hasta el teólogo Joseph Ratzinger. ¿Qué hacer con el teólogo Joseph Ratzinger? ¿Por dónde empezar? El primer libro que yo recomendaría para quien de plano no ha leído a Joseph Ratzinger es este, que se llama La sal de la tierra. Este es un libro, entrevista, es una conversación larga con el periodista Peter Seewald, entre Peter Seewald y el cardenal Joseph Ratzinger, y es ideal para comenzar porque, además de que aborda temas interesantísimos, como por ejemplo la decadencia de la iglesia, el uso de anticonceptivos, el tema del aborto, la ordenación de las mujeres, el divorcio, etc., contiene mucha información biográfica de la vida de Joseph Ratzinger. Así que se puede conocer en este libro algo de su vida y también algo de su pensamiento sobre los temas más relevantes o más discutidos de nuestro tiempo en torno a la Iglesia Católica. Entonces este sería el punto de partida. El segundo sería este librito que se llama Dios y el mundo. Es un poco más gordito. Y esta también es una entrevista. Es como la secuela, como la continuación de La sal de la tierra. Aquí continúa la conversación entre Joseph Ratzinger y Peter Seewald, pero este libro trata de las cuestiones internas propias de la fe. Aquí Joseph Ratzinger trata de aclarar lo que a veces puede parecer una selva compleja de doctrinas para que la fe sea accesible a la mentalidad de los lectores del mundo contemporáneo. En tercer lugar, yo recomendaría este librito, Mi vida, Joseph Ratzinger. Este librito, que es bastante delgadito, reúne memorias de Benedicto XVI, es un libro autobiográfico, desde 1927 hasta 1977, que fue el año en el que se convirtió en obispo de la Iglesia Católica, obispo de la ciudad de Múnich, 1976 o 77, no recuerdo, pero ese es el periodo que abarca este documento autobiográfico. Ahora, para quienes quieren ir de plano a las obras más importantes de Joseph Ratzinger, no necesariamente son las más fáciles, pero son las más importantes, las que uno no se puede perder, sus piezas esenciales, por decirlo así. Bueno, pues habría que ir primero que nada a este librito, que es Introducción al Cristianismo. Es un libro que no es muy grueso, pero tiene mucho contenido teológico de altísimo nivel. Se puede también encontrar en las obras completas, en el volumen 4. Ahora, este librito es el que hizo famoso a Joseph Ratzinger a nivel mundial. Desde que se publicó en 1968, fue reeditado y reeditado como 10 veces en el primer año y no ha parado de publicarse en decenas de idiomas.
por todo el mundo, este libro ha marcado una época y ha sido un aire fresco para replantear la esencia del cristianismo de modo accesible a la mentalidad de nuestro tiempo. Este libro intenta poner al cristianismo como respuesta a las inquietudes del hombre contemporáneo. Ahora, para quien quiere ir también a lo esencial, a lo clave, a lo que no puede perderse de Benedicto XVI, hay que leer un libro que se llama El espíritu de la liturgia. Ese libro se puede encontrar en el volumen 11 de las obras completas, que reúne su teología de la liturgia. Ratzinger quiso que este fuera el primer libro publicado de sus obras completas, el volumen 11, porque le parece que el tema de la liturgia es urgente. Este escrito, El espíritu de la liturgia, es como un remake del espíritu de la liturgia que en su tiempo publicó Romano Guardini. Está escrito de una manera bellísima. Ratzinger tiene una musicalidad en la forma en la que expresa sus ideas. Y este libro abre los ojos del lector para que se pueda percibir toda la profundidad y la riqueza de la oración de la Iglesia y del culto de la Iglesia, la cual, para Ratzinger, no se reduce a lo que ocurre dentro de las paredes de un templo en sentido físico, sino que la liturgia tiene una dimensión cósmica que implica y abarca a toda la creación. Es una obra clave para entender el pensamiento de Joseph Ratzinger. También para los que quieren ir a la obra culmen, clave de Joseph Ratzinger, por supuesto, hay que leer la trilogía de Jesús de Nazaret, estos 3 libritos. El primero es Jesús de Nazaret, la infancia de Jesús. El segundo es Jesús de Nazaret, pero tiene como subtítulo Desde el bautismo hasta la transfiguración. Y el tercero es Jesús de Nazaret, desde la entrada a Jerusalén hasta la resurrección. Todos estos 3 libritos, la trilogía entera, está publicada en el volumen 6, diagonal 1 de la obra completa de Joseph Ratzinger. Este libro reúne los 3 que les acabo de mostrar, la trilogía completa. Esta trilogía está, como lo indica su título, dedicada a la persona de Jesucristo, que es el clímax intelectual de Joseph Ratzinger. Podríamos decir que estos libros son su herencia como teólogo, su herencia como pastor y su herencia como persona que ha buscado siempre, sin cesar, el rostro de Jesús. En ellos nos encontramos el fruto de toda una vida buscando a Jesucristo. Ahora, para quienes quieren conocer qué visión tiene Ratzinger del mundo occidental moderno y las soluciones que propone ante las crisis contemporáneas, recomiendo 2 libritos que tienen que ver con la realidad europea, porque es una de sus principales inquietudes, el mundo occidental. El primero es El cristiano en la crisis de Europa y el segundo es Una mirada a Europa, Iglesia y modernidad en la Europa de las revoluciones. En estos pequeños libros, Ratzinger reflexiona sobre lo que le corresponde hacer a un cristiano que vive en un mundo agnóstico, relativista, secularizado, que cada vez se olvida de sus raíces cristianas. Son libros fantásticos. Para quienes quieren conocer su gran aportación a la síntesis entre fe y razón, Ratzinger es uno de los grandes protagonistas en la elaboración de esta síntesis, recomiendo primero un librito que se llama El Dios de la Fe y el Dios de los Filósofos. En este pequeño librito se recoge la lección inaugural con la que Ratzinger debutó como profesor catedrático en la Universidad de Bonn. El joven teólogo explicaba allí que el cristianismo se distinguió de las religiones paganas por medio de una alianza con el pensamiento filosófico. Y gracias a esta alianza, el cristianismo hizo desde el principio una opción decidida a favor de la razón y a favor de la verdad. El segundo librito que recomiendo para explorar la síntesis entre fe y razón es un libro pequeño que se llama Fe y Futuro. En ese librito aparecen 3 emisiones radiofónicas que Ratzinger pronunció en la década de los 60. La primera trata sobre la relación que existe entre la fe y la existencia, la segunda entre la fe y la ciencia y la tercera entre la fe y la filosofía. Aparte de esto, después también existe un texto en ese mismo librito que habla sobre cómo Ratzinger visualiza la iglesia del año 2000 y es impresionante su capacidad profética para poder prever cómo será la iglesia del futuro, la iglesia del 2000. Si uno lee eso, se queda pasmado de la precisión de lo que realmente hemos vivido, como él lo pudo ver desde los 60. El tercero que recomendaría en esta línea para seguir explorando la relación entre fe y razón es Naturaleza y misión de la teología. Ensayos sobre su situación en la discusión contemporánea. En este libro Ratzinger reflexiona sobre la relación que existe entre la filosofía y la teología y sobre la naturaleza y las dificultades de la vocación que tienen los teólogos y los filósofos en el mundo actual. Libro fantástico, muy bueno. En tercer lugar, recomiendo este.
Fe, Verdad y Tolerancia. Este libro contiene varios capítulos dedicados a la reflexión sobre la pretensión de verdad y racionalidad en la religión cristiana. Por otro lado, también contiene abundante material acerca del lugar que ocupa el cristianismo en relación con otras religiones. Ahora, para quienes quieren conocer a Ratzinger en diálogo con otros pensadores, esto ya es un clásico, entre la razón y la religión. En este libro está contenido el debate famoso que mantuvo Joseph Ratzinger con Jürgen Habermas, uno de los filósofos más famosos y más importantes de nuestra generación. Es un libro importante en el que los autores debaten cuáles son los fundamentos del Estado liberal, si el Estado debe de recibir algo y reconocerlo como verdadero antes de consolidarse democráticamente y establecer sus principios internos. Magnífico debate. También hay un libro que se llama ¿Dios existe? Esto es un diálogo entre Joseph Ratzinger y el filósofo italiano ateo Paolo Flores de Arcáiz. El libro contiene una ponencia de Ratzinger, una ponencia de Paolo Flores de Arcáiz y en medio el diálogo que mantuvieron en vivo está transcrito para que pueda ser leído por nosotros. Estas son mis recomendaciones para empezar a leer a Joseph Ratzinger. A partir de aquí, por supuesto, después hay un camino inmenso por recorrer. Hay muchísimo material para leer de Joseph Ratzinger. Y también después habrá que explorar el increíble magisterio de Benedicto XVI. Espero que les sirva esta primera guía para que puedan dar un paso y conocer a Joseph Ratzinger, que les prometo son textos que cambian vidas. Desde hoy puedo vaticinar, serán clásicos para la historia del pensamiento occidental. Les dejo abajo la liga por si alguien quiere consultar la columna que publiqué en la crónica, una guía para iniciar la lectura de Joseph Ratzinger, también por si la quieren compartir con alguien. Muchísimas gracias.